Hola teonauta, hoy vamos a hablar de la celebración de la misa y lo vamos a hacer reconociendo cuáles son los principales errores en los que caemos a la hora de celebrar este importante sacramento, que es el centro y el culmen de la vida cristiana. Por eso vamos a hacer una lista de las 7 cosas que hacemos mal en misa, en orden cronológico, es decir, según van apareciendo en la celebración. Está claro que no en todos sitios y no todas las personas hacen mal las cosas que vamos a decir aquí, pero sí que es cierto que son errores bastante frecuentes y evidentemente podrían ser más, pero estos son los que se me han pasado por la cabeza de lo mucho que se repiten. Así que nada, vamos allá. Lo primero quizá te parezca una obviedad, pero hay que decirlo: llegar tarde. A ver, muchas personas preguntan si se puede comulgar si llegamos tarde a misa. Yo creo que ya la propia pregunta denota un cierto, ¿cómo decirlo?, descuido de la propia celebración. Es decir, que la pregunta sobre la validez del sacramento por llegar tarde ya deja mucho que desear. Es como ir al paradigma del cumplimiento, pero es que a la misa no vamos por cumplimiento, vamos porque es el culmen y el centro de nuestra vida litúrgica. Y porque Dios se sacrifica ahí para nosotros, en ese banquete de reconciliación, de misericordia y de redención. Por eso la pregunta de hasta qué punto es válida la misa, cuándo tengo que llegar, si antes de las lecturas o antes del ofertorio, es en realidad, y perdona que lo diga así, una tontería. ¿Qué dice el catecismo? El catecismo dice que el primer mandamiento de la Iglesia es oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto. Por tanto, la misa entera es, pues eso, la misa entera. Pero no lo veamos como una imposición, porque es que a veces es verdad que a algunas personas les cuesta llegar puntuales, o porque tienen niños, o porque están a cargo de personas mayores, y las circunstancias pues pueden ser muy diversas. A lo que voy es que realmente nuestro esfuerzo no tiene que ser llegar puntuales a misa, sino tener el gusto y el privilegio de llegar, yo qué sé, 5 minutillos antes. Recordemos que el espacio que hay entre la calle y la iglesia es demasiado corto. Necesitaríamos un cancel mucho más grande para desposeernos de las prisas, de la eficacia, del paradigma de la utilidad que traemos del mundo, para pasar al paradigma de la gratuidad, del desbordamiento amoroso, que es lo que se produce en la misa. Y como dice el dicho, a la misa se va sin prisa. El segundo error que cometemos en misa muy frecuentemente es no apagar el móvil. Y no sé, ¿hay que hacer alguna explicación al respecto? Yo creo que no, ¿no? O ponlo en modo avión, o apágaselo a tu abuela, o enséñale cómo se apaga. Tercer error que cometemos en misa, y que a mí me afecta especialmente: las moniciones cansinas. A ver, vamos a explicar brevemente qué es una monición y qué no es. La monición es un género litúrgico propio que lo que intenta es apelar a la atención de la asamblea, para que preste atención a lo que ha sucedido o lo que va a suceder, y que tiene el fin de motivar e invitar a que el pueblo participe activamente de eso. Y se puede hacer antes de los signos, de las lecturas o de las oraciones. Una monición no es el lugar para explicarlo todo o para aburrir al personal. Porque cuando a través de las moniciones estamos explicándolo todo, lo que estamos haciendo es quitarle la gracia. Explicar el chiste antes de contarlo. Poner todo aquí, cuando lo que realmente deberíamos hacer es dejarnos llevar por la belleza de lo simbólico, que solo se percibe desde el punto de vista intuitivo, no desde el punto de vista exclusivamente racional. Esto es lo que se llama ser un camino mistagógico, de descubrimiento del misterio a través de la experiencia personal. ¿Qué pasa generalmente cuando hacemos moniciones cansinas? Que a veces estamos explicando lo mismo 3 veces. Por ejemplo, es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y se lee una monición explicando que hoy es el Sagrado Corazón de Jesús y qué significa la fiesta. Pero luego sale el sacerdote al altar, que no se ha enterado de la monición, y vuelve a repetirlo con sus propias palabras. Y luego, lo que suele pasar es que el sacerdote pasa a leer la monición oficial que está dentro del misal, por lo cual estamos repitiendo la misma información 3 veces. Por eso, yo, personalmente, cuantas menos moniciones, mejor. Porque además estamos hipersaturando la liturgia de palabras. Y uno de los problemas de la liturgia contemporánea es que no hay momentos de silencio, prácticamente, porque lo rellenamos o de moniciones o de cantos. Redescubramos de nuevo el valor del silencio litúrgico, que es muy importante. Cuarto error que cometemos en misa: ofrecer cosas raras. O, más particularmente, ofrecer una Biblia.
Si entendemos realmente el sentido del ofertorio, de las ofrendas que el pueblo presenta, nos damos cuenta de que tenemos que presentarle cosas que sean nuestras a Dios, porque en el fondo le pertenecen a Él. Hay una dinámica de don y entrega a Dios. El problema es que cuando ofrecemos una Biblia, le estamos ofreciendo a Dios lo que Él en la celebración nos está dando, que es su palabra, lo cual no tiene sentido. El dinamismo de la palabra es algo que desciende, no que nosotros le ofrecemos al Dios Altísimo. No sé si me explico. Sería algo análogo, aunque de distinta calidad, a ofrecerle al Señor el copón lleno de formas consagradas ya. Si es que no tiene sentido. Eso es lo que Dios hace para nosotros, no lo que nosotros le presentamos a Él. No sé si me explico. Y digo presentar cosas raras porque es que a veces se presentan de verdad cosas muy raras en el ofertorio. Pienso que todo lo que nosotros tengamos que ofrecer tiene que tener un cierto sentido litúrgico, una cierta belleza. No sé, es que a veces se presentan cosas muy raras. Señor, te presentamos esta lasaña de carne que nos recuerda el último viaje parroquial a Nápoles. Pues chicos, yo qué sé, que no tiene como mucho aura litúrgico eso, ¿no? Quinto error que cometemos en misa: cantar el canto de la paz y hacer cosas raras en la paz en general. A ver, la paz es algo que nace del altar, es decir, nace como don de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús en el Evangelio, y que de ahí se transmite a los fieles. La paz de Cristo. Y los fieles, recibiéndola del altar, se la comunican unos a otros, con toda la sobriedad que este momento litúrgico exige. Porque recordemos que en este momento estamos en el clímax litúrgico, en el momento de máximo recogimiento y máxima contemplación, justo antes de recibir al Señor. Por tanto, el rito de la paz no es el recreo de la misa, que es en lo que muchas veces se ha convertido este signo. Hace poco salió un documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en el año 2014, que dice que es necesario en el momento de darse la paz evitar algunos abusos tales como la introducción de un canto para la paz inexistente en el rito romano. O sea que esto está prohibido por la congregación que rige las normas litúrgicas desde Roma. Y te informo que son cosas que también hacemos generalmente en misa y que están prohibidas, que es los desplazamientos de los fieles para intercambiarse la paz, o que el sacerdote abandone el altar para dar la paz a algunos fieles. Y dice que hay que evitar algunas cosas que hacemos generalmente, especialmente en determinadas circunstancias, como la solemnidad de Pascua o de Navidad, o durante las celebraciones rituales como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, las sagradas órdenes, las profesiones religiosas o las exequias, que es que el darse la paz sea ocasión para felicitar o expresar condolencias entre los presentes. Vamos, que el rito de la paz no es un momento social dentro de la misa para saludarnos, felicitarnos o dar el pésame. Que es una cosa mucho más relacionada con lo que está sucediendo en el altar que con los sentimientos de fraternidad que nosotros podamos tener en ese momento, aunque todo esté muy correlacionado. Sexto, un detallito, pero que pasa cada vez con más frecuencia, que es cuando las mujeres dicen: Señor, no soy digna de que entres en mi casa. A ver, vamos a explicar esto con detenimiento. Generalmente el lenguaje litúrgico no es igual al lenguaje cotidiano que nosotros usamos, sino que está como solidificado, adaptado a la solemnidad. Es como un lenguaje consagrado que está lleno de resonancias arcaicas que proceden de la Biblia o de la tradición religiosa de la Iglesia Católica. Por eso sería un error querer personalizar o adaptar todo el lenguaje a los usos modernos de él, porque estamos faltando al carácter sacral que tiene que tener esa celebración. La liturgia no funciona exactamente así, sobre todo teniendo en cuenta que esa frase, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, es una resonancia de las palabras bíblicas del centurión romano, cuando le pide a Jesús que sane a su siervo. Por tanto, sería incongruente decir, Señor, no soy digna, del mismo modo que para mí sería incongruente decir en el Ángelus, he aquí el esclavo del Señor. Porque alguien podría decirme, bueno, pero es que esas palabras son de la Virgen María y por eso todos decimos, he aquí la esclava del Señor. Pues es el mismo argumento. Y el último error, que es uno de los errores más graves en cuanto a la veneración que nosotros tenemos que prestar al Santísimo Sacramento, y es tomar la forma de manera inadecuada, sobre todo cuando comulgamos en la mano.
Hay varias maneras de tomar la forma mal. La primera es cuando la cogemos con pinzas, algo que verdaderamente desdice mucho del momento que estamos celebrando. Lo cual es una forma bastante poco devota de recibir el Santísimo Sacramento. También está el modo hucha, que es cuando se hace una pequeña abertura entre los dedos para que el sacerdote tenga que acertar dónde mete la forma. O tomarla solo con una mano, con la otra en el bolsillo o en ningún sitio. Cirilo de Jerusalén en el siglo IV, que es por cierto el primer testimonio escrito que nosotros tenemos sobre la manera de comulgar en la mano, nos mandaba al acercarnos a comulgar a hacer con la mano derecha un trono a la mano izquierda para recibir al rey. En el hueco de la mano se recibe el cuerpo de Cristo y se responde amén. Y después se consume teniendo cuidado de no perder nada de él, es decir, que no se quede por ahí ninguna partícula. Que esto pasa mucho cuando comulgamos en la mano. Por eso que la debida veneración que tenemos que tener a este signo implica que comulguemos de la forma más devota posible. Y esto implica hacerlo despacio y con cuidado. Y ya verás que estos pequeños signos enriquecen mucho tu vida sacramental. Pero este vídeo no termina aquí, porque ahora es tu turno. Te voy a pedir que en la caja de comentarios de este vídeo pongas todos los errores que tú crees que comúnmente cometemos en la celebración eucarística. Y si encuentro suficientes ejemplos que a mí no se me hayan ocurrido, pues los incorporo a una segunda parte, si te parece. Y ya está, gracias por acompañarme hasta aquí en este logo sobre la Eucaristía, que es un asunto muy importante. Nos vemos muy pronto. No te olvides de darle a la campanita si quieres seguir recibiendo notificaciones de los vídeos que vamos sacando.